Seguimos con la clase 13, esta es la parte 5, la parte 4 sale larguita, pero bueno, argumentos y cuentos, no fue matemática, y el tema es apasionante para mí, y espero que algo hayan rescatado, no para creerme, sino para discutir con ustedes mismos y, y con lo que puedan leer el concepto del sistema inercial. Vuelvo a un dibujito que mientras hablaba no pasé, pero está en los apuntes. El esquema que traté de venderles es, podemos imaginarnos, como hizo Newton, que hay algún sistema inercial fijo en unas estrellas lejanas, que algún conjunto de estrellas o la masa promedio o lo que sea es algo que se puede considerar quieto en el universo, entre comillas, mejor dicho, que se puede considerar como un sistema inercial. Eso quiere decir que el Sol, como cuerpo libre de fuerzas, visto desde aquel sistema inercial lejano, es se mueve con velocidad constante. Y como se mueve con velocidad constante, se le puede montar un sistema inercial. Entonces un sistema fijo al Sol es inercial. ¿Qué hacemos con los ejes? ¿Para dónde los hacemos apuntar? ¿Y los dejamos girar o no? Bueno, los tenemos que poner en alguna dirección con respecto a la cual el movimiento de los planetas, de la Tierra en particular, como movimiento circular, se vea como movimiento con aceleración, y esa aceleración corresponda a fuerza gravitatoria igual a masa del planeta por aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad angular. Y la velocidad angular es la que nos permite comparar nuestro eje, que vamos a llamar quieto, con el radio que va barriendo un planeta mientras gira. Si el ángulo entre nuestra dirección quieta y la dirección que va acompañando un planeta que gira cambia con una velocidad angular que satisface esta ley, entonces el eje X que señalo acá estaría sin rotar, con lo que quiere decir, o sea, algo así como fijo en el universo. Es una dirección que llamamos no rotar. Bien, entonces sobre este dibujito era la charla que me quedó en palabras, me olvidé de mover la hoja mientras hablaba. Y sobre ese dibujito, vuelto, si el Sol se puede considerar como un sistema inercial y sabemos fijar ejes en alguna dirección con respecto a la cual podemos estudiar el movimiento de los demás planetas, entonces, ¿qué quiere decir que un sistema es aproximadamente inercial? Si no justificamos nada y ya hemos dicho antes la Tierra es aproximadamente inercial, no dijimos nada todavía. ¿Qué significa en concreto que un sistema de referencia es aproximadamente inercial? Bueno, respecto de uno que aceptamos que es inercial, otro sistema podría ser inercial si se moviera con velocidad constante respecto del primero. ¿Por qué? Porque dos sistemas de referencia que se mueven con velocidad constante uno respecto del otro, con ejes que no rotan entre sí, observan las mismas aceleraciones. Cuenta de hace un par de videos. Entonces, si observan las mismas aceleraciones, pueden usar la misma segunda ley de Newton. Y si pueden usar la segunda ley de Newton, son sistemas inerciales. Necesitamos pararnos en algún sistema, en tierra donde vivimos, o en algún lugar, que se mueva con velocidad constante respecto del Sol. Si la velocidad es constante, el sistema que encontramos es inercial. Si la velocidad es aproximadamente constante, el sistema que encontramos es aproximadamente inercial. Y ahora sí que tenemos algo técnico para decir. Si la velocidad es aproximadamente constante. Si la velocidad fuera constante, la trayectoria sería una línea recta. Si la velocidad es aproximadamente constante, la trayectoria será aproximadamente una línea recta. La Tierra, en su movimiento de rotación alrededor del Sol, describe una circunferencia, o sea, no describe una línea recta. Pero si nos limitamos a un tiempo pequeño, tal que el ángulo que se gire es pequeño, el arco de circunferencia que observamos es prácticamente un segmento. En un dibujo de arco de circunferencia con un ángulo pequeño, que no tengo a mano por acá, pero imagínense, lo hago acá, una dirección fija, horizontal, otra dirección que es un eje móvil para dibujar un ángulo, una circunferencia. Si cerramos el ángulo bien chiquitito, el arco de circunferencia se recontra parece un segmento, o lo que se llama la cuerda,
que pasa por dos puntos de la circunferencia. Si el ángulo es tan chico como uno quiera, entonces el arco de circunferencia es tan parecido a una recta como uno quiera. Es la misma idea de pendiente de una curva. Cuando damos la pendiente de una curva, aceptamos que es curva, pero que se puede definir pendiente, como si fuera una recta. ¿Sí? Entonces, si el ángulo girado por la Tierra es pequeño, el arco será aproximadamente una recta, o un segmento de recta. ¿Qué tan aproximadamente? Depende de la tolerancia que uno quiera. Si perdona un 10% de error, bueno, puede hacer un arco bastante grande. Si perdona un 1 por 1000 de error, tendrá que ser un ángulo más pequeño. El aproximadamente siempre se refiere a un criterio de tolerancia. Entonces, ¿qué tan rectilíneo es el segmento de trayectoria? ¿O qué tan constante es la velocidad? Es lo que nos señala, nos da el criterio de decir qué tan inercial es el sistema que montamos ahí. Entonces, un sistema opuesto, eso lo cuento acá. Ver cuán aproximadamente inercial es un sistema de referencia es lo mismo que determinar cuán aproximadamente rectilíneo y uniforme es su movimiento respecto de un sistema inercial que hayamos aceptado antes. Y entonces, para el movimiento de la Tierra, la restricción es una cuestión de escala de tiempos. Si pensamos en un sistema inercial fijo al centro de la Tierra, no en superficie, centro de la Tierra, entonces su movimiento es la órbita terrestre, con su radio, que no me acuerdo el número, pero que son como 8 minutos de recorrido de luz, ¿no? 8 por 300.000 kilómetros. Y la vuelta se da en 365 días. O sea, si dejamos pasar un día, habremos recorrido aproximadamente 1 grado. Y si a un ángulo de 1 grado le aceptamos que el arco de recorrido es prácticamente una recta, entonces podemos trabajar durante todo un día pensando que un sistema fijo a la Tierra, al centro de la Tierra, es inercial. Si dejamos pasar 3 meses y esto da 1/4 de vuelta, sonamos. Entonces, que el sistema fijo al centro de la Tierra lo consideremos aproximadamente inercial o no, es una escala de tiempo de observación. O sea, el tiempo en el que transcurre el problema que queremos describir. Si el problema transcurre en menos de un día, entonces la Tierra habrá girado menos de 1 grado, y si eso es aceptable, bien. Y si no es aceptable, hagamos problemas que duren 1 hora. Y entonces el ángulo es más pequeño. ¿Sí? Y si el ángulo es más pequeño, el arco de circunferencia es más parecido a una recta. Entonces es una cuestión de criterio de tolerancia de error y de escala de tiempo de trabajo. Si queremos trabajar un problema que dura 3 meses, entonces un sistema fijo a la Tierra no es inercial y no lo voy a usar. Voy a tener que plantear ese problema como visto desde el Sol. Y ahí sí, puedo trabajar. La elección del sistema suficientemente inercial o suficientemente aproximado a una inercial depende del problema que uno está mirando y de el movimiento que tenga el origen del sistema de referencia que usamos. Ahora, si nos vamos a la superficie de la Tierra, no sé, tengo otro dibujo, no lo hice, pero imagínense que nos vamos a la superficie de la Tierra. El movimiento de rotación da una vuelta entera en 24 horas. O sea, dejar pasar 12 horas es dar media vuelta a las cosas. Es decir, que lo que apunta para un lado luego apunta para el otro. Y obviamente eso no lo podemos aceptar como un movimiento rectilíneo. Pero si dejamos pasar, no sé, 1 hora es un 24avo de vuelta. Y 1 minuto es 1 sobre 24 dividido 60 fracciones de la vuelta entera. Entonces quizá, hagan ustedes las cuentas, un problema, una situación que dura 1 minuto en tiempo, vista de un sistema inercial fijo a la superficie de la Tierra, implica que nuestro sistema ha recorrido un arco con el radio de la Tierra, que es de 6.000 kilómetros más o menos, con un ángulo que ustedes calculen según cuánto gira la Tierra en ese tiempo. Y si dentro de ese ángulo podemos pensar que un arco de circunferencia de 6.000 kilómetros de radio se parece bastante a un segmento recto, entonces el sistema fijo en Tierra sí es aproximadamente inercial. O sea, si se mueve durante ese lapso de tiempo que dejamos, se mueve como rectilíneo y uniforme respecto del Sol, que sí es inercial. ¿Ok? Entonces, un sistema de referencia fijo a Tierra, como trabajamos en todos los problemas, es aproximadamente inercial en la medida que no dejemos que la Tierra
de un giro apreciable respecto de su eje. O sea, en la medida que no pasemos de observar unos segundos o algún minuto. Bien, espero que eso sea, si no satisfactorio para el entendimiento, que sea estimulante para discutirlo. ¿Ok? Con eso nos damos por hecho. No vamos a tirar nada de lo que ya hicimos. Los problemas resueltos desde un observador fijo en tierra son muy buen ejemplo, porque es intuitivo, porque lo tenemos a mano, porque estamos empapados de eso. Tiene sus limitaciones de no hacer recorridos demasiado grandes donde se note que la tierra no es plana, y no hacer tiempos demasiado grandes donde se note que nuestro sistema realmente ha girado respecto de un sistema inercial externo. Bien, ahora, último antes de cerrar acá. Si podemos, nos conseguimos un sistema inercial y usamos la segunda ley de Newton. Buenísimo. Y si no podemos, bueno, si no podemos, tenemos que aprender a trabajar en sistemas no inerciales. ¿Ok? Con las leyes de transformación que vimos al principio de esta clase, podemos comparar qué aceleración ve un observador desde un sistema no inercial con la aceleración que ve un observador en un sistema que sí es inercial. Entonces, como existe algún sistema inercial donde valen las segundas leyes de Newton, donde va la segunda ley de Newton, yo le pido ayuda a las observaciones del sistema y las traduzco a lo que yo veo desde mi sistema. Trabajar en un sistema no inercial tiene un costo de traducción. No podemos usar la segunda ley de Newton, no podemos, pero sí podemos copiarnos de cómo la usa alguien que está parado en un buen sistema inercial. Ese es el eje de toda la discusión de trabajo y dinámica en sistemas no inerciales. El próximo video.